Crónica número 2. Santa Marta, 8 de noviembre del 2024. ¿Burbuja turística Samaria o un motor de crecimiento o una enfermedad? La transformación del centro histórico de Santa Marta, una vez tranquilo y accesible, ha sido radical en los últimos años. El descontrol del turismo y el crecimiento comercial desmedido han convertido la zona en un caos. Conseguir un arriendo a precio razonable es casi imposible y la vida diaria en esta parte de la ciudad se ha vuelto insoportable para muchos residentes. Esta situación, aunque no es nueva, sigue empeorando sin una solución a la vista. Desde hace décadas, la administración distrital, sin importar el partido político de turno, ha impulsado el modelo económico basado en el turismo. Lo que en un principio parecía una oportunidad para el desarrollo de la ciudad ha derivado en una serie de problemas, como la desindustrialización de la economía samaria y la especulación inmobiliaria, lo que ha elevado el costo de la vida y desmejorado la estética de zonas clave, especialmente alrededor del Parque de los Novios y en general en todo el centro histórico. Hay formas más responsables de gestionar el turismo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, han desarrollado iniciativas como la Tiaki Promise, que anima a los turistas a cuidar el entorno natural y respetar la cultura del país. En Islandia, el turismo se maneja de manera sostenible, limitando el número de visitantes en ciertas áreas. En Costa Rica, pioneros del ecoturismo, grandes parques del territorio están protegidas, promoviendo prácticas sostenibles y regulaciones estrictas. Lamentablemente en Santa Marta, cualquier intento por seguir ese camino ha sido recibido con resistencia. Las pocas medidas adoptadas, como las de parques para regular el acceso, han sido mal vistas, mientras en otros lugares se prioriza la calidad del turismo sobre la cantidad. En Santa Marta seguimos permitiendo el desorden y la falta de planificación. Ciudades como Santorini en Grecia y Kioto en Japón han empezado a limitar la cantidad de turistas para reducir el impacto negativo en el patrimonio cultural y natural. En Santa Marta, en cambio, se otorgan licencias de manera indiscriminada, lo que ha permitido un desarrollo urbano caótico, especialmente en áreas como las estribaciones de la Sierra Nevada y la franja costera que va desde Taganga hasta Palomino. El desorden no surgió de la nada, es el resultado de años de decisiones mal informadas y de una población que no ha podido discernir las consecuencias a largo plazo de estas acciones. Eliminar el turismo en Santa Marta no es una opción realista, es nuestro petróleo, un recurso natural que nos ha sido concedido. Sin embargo, estamos en riesgo de sufrir la enfermedad holandesa, un fenómeno en el que una economía se vuelve tan dependiente de un solo sector que se estanca en otros sectores, además que todo se encarece. Santa Marta, antaño conocida como una de las ciudades más económicas de la costa, está perdiendo su atractivo de buen vividero. La solución no es satanizar el turismo, sino buscar manera de gestionarlo mejor. Restricciones extremas o regulaciones que encarezcan la oferta vacacional solo empeorarían la situación de los residentes permanentes. En ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que una mayor oferta de viviendas reduce el precio del alquiler, pero en Santa Marta el modelo turístico actual distorsiona esa ecuación, encareciendo el costo de la vida para los locales. ¿Qué tiene que ver que una botella de agua cueste más en el Rodadero, o en Bello Horizonte, o en Pozos Colorados, o en el Callejón del Correo, que su idéntica en cualquier barrio residencial de Santa Marta? Frente a esa pregunta, sin respuesta clara, solemos encogernos de hombros, sin caer en cuenta que para un turista, pagar un 20% más por ella durante sus breves vacaciones en la ciudad no es lo mismo para quien asume ese incremento todos los días de su vida. Y sacamos pecho. En 2023, el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta recibió más de 1.3 millones de pasajeros en vuelos nacionales y 52.000 turistas extranjeros.
Sin embargo, aunque esa cifra suena impresionante, si no se establece una política seria y equilibrada, la ciudad se verá condenada a un modelo económico de bajo valor que depende exclusivamente del turismo. Esto genera empleo, sí, pero principalmente en trabajos mal pagados y que no contribuyen al desarrollo tecnológico o industrial de la región. Ahora, que nos elijan 1.3 millones de personas para pasar su tiempo de ocio es una suerte, es un orgullo. Pero si no se piensa en el largo plazo, al final todo esto mantendrá a la ciudad sumida en el subdesarrollo, dependiente de servicios de escaso valor, sin industria, temerosa siempre de la meteorología, de que el espacio aéreo no se cierre, de que no haya un bloqueo vial terrestre, una protesta, una ciudad dependiente de que la selección gane, que algo o alguien gane algo para salir a la calle a celebrar. Santa Marta debe dejarse de pan y circo y empezar a pensar en lo que le toca, para arrancar de una vez. El turismo debería ser un motor económico, pero no debe ser el único. Santa Marta necesita diversificarse, invertir en tecnología, industria y otros sectores que impulsen el crecimiento a largo plazo. El turismo barato y masivo no puede ser la única opción. Necesitamos un turismo de calidad que justifique costos elevados y que permita un crecimiento sostenible. Ciudades como Barranquilla y regiones como el Eje Cafetero, por mencionar solo dos en Colombia, han sabido aprovechar el turismo sin sacrificar su potencial en otros sectores. En Santa Marta, en cambio, no se ha innovado en turismo ni en otras áreas, lo que la ha dejado rezagada. El problema de Santa Marta es que no se innova en turismo porque no se innova prácticamente en nada. Es decir, tenemos un problema y es que las estructuras políticas, las de ahora, las de antes, los de siempre, ninguno de ellos ha estimulado el que nuestra economía innovara. Y evidentemente nos hemos ido acomodando a algo que genera mucho empleo, pero con salarios muy bajos, que cotizan y tributan muy poco, y además no requiere un alto valor añadido en la formación previa. Y repito, eso aleja las posibilidades de otros sectores. ¿Que el turismo es un motor y que es el petróleo que tenemos? Sí, pero se tiene que renovar alguna cosa ahí, sobre todo si se tiene en cuenta que, según el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, el 70% de los ingresos de la ciudad provienen del turismo. Un turismo basado en ventajas comparativas. Y el problema de las ventajas comparativas, naturales para el caso de Santa Marta, es que no estiran. Ahora, ese 70% está asociado a una fuerza laboral del 30% de los ocupados en la ciudad. Sin embargo, Santa Marta ocupa el deshonroso tercer lugar de informalidad en el país, con un 62% de su economía. Me temo que irá en aumento si se aprueba la reforma laboral tal cual se está planteando. Es decir, en Santa Marta, un 70% de los empleos formales no dependen del turismo y solo generan el restante 30% de los ingresos de la ciudad. Refulge la relación inversa. Para decirlo más claros, muchos empleos formales agregando muy poco valor a los ingresos de la ciudad. ¿No cabe allí alguna reflexión a largo plazo? ¿Alguien está pensando en ese 70%, en su ingreso y calidad de vida? Ni qué decir del 62% de los informales. O sea, no se puede vivir así. El tema del turismo como motor está inflando una burbuja vinculada al turismo importante, y el problema de eso es que cuando se plantea cómo mejorar el turismo o cómo innovar en turismo, no se puede innovar simplemente agregándonos unas gafas. Se podría innovar en lujo, se podría innovar en precio, porque sobran turistas y eso es insostenible desde todo punto de vista, económico, social, sanitario y ambiental. Tenemos un problema sobrediagnosticado, en el sentido que ofrecemos un turismo barato. ¿Por qué en otras ciudades el turismo es sostenible? ¿Por qué en otras ciudades el turismo le permite ser motor económico comparable con otros sectores de tipo industrial, incluso compitiendo con ellos? ¿Por qué han mejorado eso? Miren, la enfermedad holandesa
es un fenómeno económico que se produce cuando en un lugar de repente se encuentra un recurso natural, un filón, como pasó en Holanda con los tulipanes, en un momento determinado. Por eso se llama así, enfermedad holandesa. Resulta que cuando se descubre eso, toda la economía se vuelca en ese sentido. Nosotros tenemos nuestro propio filón, que es el sol, que es la playa, que es la sierra, que es la maravilla de esta ciudad. Pero por estar volcados excesivamente en ello, dejamos de crecer en otros sectores. Verbigracia, dejamos de generar oportunidades de empleo y de generación de valor, porque el turismo lo invade todo. Todo depende a partir de ahí, todo se desprende de él. Tenemos la materia prima para ser mejores. ¿Saben cuántas estrellas Michelin hay en Colombia? Hay 2 y están en Bogotá. ¿Qué es? Eso es gente comiendo a razón de $500 por pareja. Esa gente que va a comer por $500 y que hacen verdaderas travesías por recorrer ese turismo gastronómico de alto valor, esa gente se instala en hoteles de 5 estrellas, gasta muchísimo dinero allí donde está, y eso es innovación desde el sector turístico. Por eso falta precio y sobran turistas, porque es insostenible 1.3 millones de turistas al año gastando la mayoría, a lo sumo, $60 al día. Lo que es sostenible son menos turistas pagando más. Para poder pagar más, también a la gente que trabaja en el turismo. Eso es un círculo virtuoso. Lo que habría que procurar en las zonas del distrito dependientes del turismo es que se equilibre con el resto de sectores, que haya amortiguadores económicos, pero eso es tema para otra crónica. Por si en esas zonas llegare a presentarse situaciones complejas, sean meteorológicas, sociales, ambientales o de seguridad que golpeen ese turismo. Y esas condiciones, esas situaciones complejas en Santa Marta están al orden del día. Vamos a seguir teniendo muchos turistas y eso hay que aprovecharlo, pero también habría que controlar algo. ¿Por qué? Porque si no atendemos el problema socioeconómico que genera el tipo de turismo que mayoritariamente viene, que es barato y que va a ser cada vez más barato, la tendencia apunta a que va a seguir viniendo más gente a gastar cada vez menos y que los empleos en el sector turístico serán cada vez más precarios, cuando no informales. Eso es un círculo vicioso. Si el turismo para Santa Marta es su petróleo, debería tener instituciones, gremios y sociedad civil potente y consecuente que vele por su calidad, capacidad de generar riqueza y sostenibilidad. En economía, a eso le llamamos gobernanza, una estrategia que trascienda los gobiernos de turno. Sin embargo, la medida del interés, responsabilidad y dolencia del sector público, privado y sociedad civil al respecto se percibe en ese olorcillo fétido que recorre los callejones del centro. Se mide al contemplar la cloaca, que es la disque bahía más linda de América, y cómo se contempla con indolencia todos los desafueros que en ella a diario se cometen. Es decir, o Santa Marta ahora regula algunas cosas, como la en su mayoría desbocada y paupérrima oferta turística, desde los servicios, planes, gastronomía y alojamientos, regulación que nos va a crear muchos problemas en el corto plazo, o el Samario raizal o por adopción va a acabar segregado socioespacialmente. Invito a que se revise el caso de Cancún. Esa es la enfermedad del turismo. En conclusión, Santa Marta tiene el potencial para ser un referente turístico y económico también, pero necesita replantear su estrategia. La dependencia excesiva del turismo barato está inflando una burbuja insostenible que afecta a toda la población. Es hora de que la ciudad adopte un enfoque más equilibrado, basado en la diversificación y en un turismo de calidad, que permita el desarrollo de otros sectores y garantice un futuro más próspero para todos.